Hola, te saluda Gabriel Servat. Hoy en WITMEET hablaremos sobre cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en plena pandemia. Responderemos una gran incógnita que todo constructor debe de saber. ¿Qué tan importante es realizar un estudio de definición de producto en un mercado tan competitivo y contraído? Es decir, ¿cómo se hace para potencializar las oportunidades comerciales? ¿Y qué es una estrategia brújula? Para esto, hoy en WITMEET contaremos con la presencia de Fernando Velarde, el CEO de B+. Bienvenido, Fernando. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad. Hoy estamos transmitiendo desde el Arco Miraflores, en un lugar donde la brújula apunta a hacer negocios. Estamos en las bellas oficinas de WeWork, ubicadas en el Arco Miraflores. Fernando, bienvenido, buenos días, ¿cómo has estado? Buenos días, Gabriel, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por asistir y tener la paciencia de estar con nosotros. Cuéntanos un poquito, exactamente, me has dejado con incógnita, ¿qué es una brújula? La estrategia brújula. La estrategia brújula. Bueno, primero permíteme introducir a la empresa, es B+ Consultoría, nos dedicamos a hacer estudios especializados del sector inmobiliario, ¿no? Tenemos ya bastantes años de experiencia y en este tiempo hemos entendido de que ya cada vez el mercado es más competitivo, ¿no? Y además las mismas inmobiliarias tienden a especializarse, ¿no? Por la misma evolución del mercado. Claro. Esto significa que van a un nicho específico porque ya conocen cómo se comporta ese público. Pero eso de ir a un nicho específico depende de varios factores, ¿no? Puede ser mucho del gusto del constructor o de la inmobiliaria. Yo tengo amigos que construyen en Chacarilla y no los sacas de Chacarilla porque se sienten a gusto, les gusta la zona y diseñan y hacen las cosas para Chacarilla. Lo mueves, digamos, a Los Olivos y no pudiesen. Exacto. No pudiesen, no se hallan, ¿no? Bueno, eso sucede porque trabajar con una municipalidad en un distrito tiene unas normas específicas y hay procesos, ¿no? O sea, hay un lenguaje comercial. Además del lenguaje comercial, porque el público objetivo ya conoce esa zona, la zona tiene un branding que tú aprecias como desarrollador y que sabes promocionar. Conoces a tu público, pero también conoces el proceso de desarrollo del proyecto. Claro. Es más fácil hacer un trámite municipal en esta municipalidad donde ya conoces cómo es el trámite y ya conoces todo el proceso. Pero el status quo cambia cuando de pronto tengo un terreno, ¿no? Entonces, digamos, es un buen terreno, una oportunidad, pero no sé exactamente cómo se comporta ese sector. Exacto. Te doy un caso que nosotros evaluamos hace un tiempo. El límite de Chorrillos con Barranco, ¿no? Barranco tiene un mercado muy conocido donde millennials compraban departamentos de 40 metros cuadrados y vendía un estilo de vida, un status quo, ¿no? Se cambia el área mínima y comienzan a salir las inmobiliarias de Barranco. Edifica, por ejemplo, decide regresar a la zona de San Isidro, se va al Lince y, por ejemplo, la inmobiliaria La Muralla decide irse al límite de Chorrillos con Barranco. Y encuentra ahí una normativa que le permitía atender al mismo público objetivo que iba a ir a Barranco, pero necesitaba entender si ese público objetivo iba a encontrar en este proyecto todas las cosas atractivas, ¿no? Y en ese entorno todas las cosas atractivas que hay en Barranco. Sí, iba a valorar las cosas atractivas, ¿no? O sea, como decían Soda Stereo, ¿no? Para unos es ridículo, para otros es excentricidad, ¿no? O sea, y sí, ¿no? Y tiene mucho que ver con la experiencia del peatón, ¿no? Porque tú estás caminando por una calle y ves un muro ciego muy largo y dices, uy, acá me pueden asaltar, y eso te genera una experiencia negativa. Entonces, cuando tú estás por Barranco, donde hay edificios que te muestran cierta escala, donde tú te sientes cómodo, muchos árboles, mucha gente caminando, y de repente pasas hacia Chorrillos y ves el muro de la escuela militar, y ya te empiezas a sentir un poquito expuesto, vulnerable, y eso deteriora la percepción del comprador. Eso fue fundamental evaluar y hacer estrategias con la inmobiliaria para que las personas no sientan resistencia de ir a este proyecto. Entonces, ese tipo de cosas nos va a dar una estrategia brújula. Por ejemplo, si yo estoy tradicionalmente construyendo en la zona de Velasco Astete, de Vista Alegre, que ya conozco muy bien esa zona, y
de repente los parámetros urbanos de la zona cambian drásticamente o cambia la planificación urbana y ya no se puede hacer proyectos inmobiliarios ahí, tengo que migrar a otro lado. Claro, y tengo que adaptarme, ¿no? Y a veces la camisa me puede quedar muy grande o muy pequeña, ¿no? Tengo que adaptarme y para eso son los especialistas, ¿no? Entonces, lo importante es que el mismo inmobiliario entienda cuáles son sus propias limitaciones y sus propias experiencias. Y en función a eso, por ejemplo, si una inmobiliaria tiene un presupuesto que puede hacer proyectos de 2 millones o de 4 millones, va a ser muy diferente la búsqueda de terrenos a una que puede hacer proyectos de 20, 40, 60 millones. Claro, depende mucho también de la billetera y también depende mucho también de la apertura, ¿no? O sea, porque a veces puede ser que el arquitecto en jefe sea un arquitecto de mucho recorrido, tenga pues unos 40, 50 años, 40 años, yo he visto arquitectos de 40 años, ¿no? Que el problema es que piensan que lo saben todo, ¿no? Y no han puesto el dedito a ver cómo va, para dónde sopla el aire, ¿no? Entonces, claro, es que tienen mucha experiencia y eso vale muchísimo, pero no siempre van a estar al tanto de todos los cambios que se están dando, porque hoy en día creo que el desarrollo urbano peruano es el momento que más cambios ha tenido. Estamos con los planes de desarrollo urbano, la Municipalidad Metropolitana de Lima está cambiando ordenanzas cada cierto rato, las mismas municipalidades locales están creando bonos para edificar y para estimular el desarrollo inmobiliario. Entonces, las reglas de juego están cambiando y no solo eso, sino que el Ministerio de Vivienda, a raíz de la pandemia, ha creado una serie de incentivos para vivienda social, para estimular ese mercado y para cerrar un poco la brecha que hay en el déficit de vivienda, que más o menos es de 10-1. Claro, y también, aparte de los estímulos y las reglas de juego de las mismas municipalidades, también hay que contemplar el usuario final, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando, ¿no? De repente, nosotros que somos entre X y los millennials, ¿no? Buscamos un departamento para tener 2 habitaciones para los hijos, ir creciendo como familia, y ahora yo me encuentro con muchos jóvenes que quieren tener su aparestudio, lo que llaman, ¿no? Claro. Mira, para definir un poquito en espectro macro una estrategia brújula y darte un caso concreto, podríamos hablar de techo propio, ¿no? ¿Ya? El Estado ha disminuido las barreras de entrada para poder comprar una vivienda de techo propio. Ahora es 3% de cuota inicial, ¿no? Ha incrementado el bono, la capacidad de ahorro ya tiene que ser demostrable. Entonces, mucha gente está adquiriendo más techo propio. Se ha abierto ese mercado. Los ritmos de venta han crecido mucho. Es una empresa como B&B o como distintas inmobiliarias que no conocen todavía el mercado de techo propio podrían decir, oye, quiero saber en qué lugar del Perú y con qué características puedo desarrollar techo propio, ¿no? Dentro de mis capacidades. Entonces, ¿cuáles son las capacidades de la empresa? Se evalúan, se entienden, se evalúa el mercado a nivel nacional, se evalúan las velocidades a nivel ciudad y en función a eso se le dice, bueno, aquí puedes ir con tal producto, aquí puedes ir con tal otro producto, aquí con tal producto y vas a tener estos comportamientos. Entonces, ahí la empresa lo que va a hacer es su estrategia de captación de terrenos lo va a adecuar a esa definición de nichos que hemos hecho de forma territorial. Claro. Esa sería una estrategia. O sea, es una inteligencia, o sea, es un servicio de inteligencia inmobiliario, ¿no? Para saber dónde invertir, literalmente, dónde invertir, cómo hago y cómo aprovecho en un mercado contraído, que de nada vale ahorita construir y que sea un hueso, ¿no? O sea, porque hay productos o el tema no estuvo planificado por un tema, a veces de, como te decía, de un poquito de orgullo de no soltar y no decir, oye, ¿sabes qué? Te delego la función de que me hagas el estudio, digamos, de inteligencia inmobiliaria, ¿no? Saber cómo viene el tema, ¿no? En parte podría ser por orgullo, pero yo creo que más es por desconocimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos estos estudios, aparte de tener todas las dinámicas internas que más o menos te he contado, en las cuales revisamos y debatimos creativamente el proceso, incorporamos al cliente en el proceso. ¿Ya? Al incorporar al cliente, justamente toda esa experiencia que el cliente tiene va a entrar al estudio. Entonces nosotros vamos a levantar la información, vamos a analizarla y todo, y vamos a aportar nuestros insights y experiencias, pero el cliente va a aportar también una capa más de información que es súper valiosa. Eso se suma. Entonces, si ya el cliente antes hacía su estrategia con su experiencia, lo que nosotros estamos haciendo es dándole un kit de herramientas especializadas para que las decisiones sean, digamos, mucho más acertadas o con mucho menor riesgo. Claro. No, y eso, lo que tú has hablado es algo muy cierto, ¿no? Cómo se reduce el riesgo y sabes que lo que estás pisando, pues, es terreno firme, ¿no? No estás a ciegas, ¿no? Y sí, ahora,
Tú puedes definir un producto y decides, ya voy a invertir en techo propio, digamos, en Piura, ¿no? Entonces ya conoces en la estrategia de brújula el perfil más o menos de tu cliente potencial, sabes más o menos qué producto vas a hacer y ya te llegaron 2 terrenos. Lo que pasa es que yo creo que lo que es el techo propio a veces, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Uno piensa en techo propio y piensa en una casita cuadrada, ¿no? Sin color, sin decoración, y no necesariamente es eso, ¿no? O sea, tú puedes desarrollar un nuevo concepto basado en los parámetros de techo propio, pero dar algo bueno, pero adaptado, ¿no? Bueno, el concepto de techo propio de por sí es un poco ir a este sector de la población que ya tiene una vivienda informal o que no tiene vivienda, ¿no? Entonces es cerrar la brecha que hay. Yo entiendo esa parte de la brecha que hay, pero ¿hay una limitación en cuanto a diseños? ¿O sí, la norma te dice tiene que ser cuadrado? No. La limitación es en función al costo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien las personas van a poder acceder a un crédito con un límite de ticket, el terreno va a tener un costo, la habilitación urbana va a tener costo y construir la casa o el espacio va a tener un costo, ¿no? Claro. Y el problema que tenemos es que, bueno, las habilitaciones urbanas son caras, dependiendo de dónde estemos y en ese, ¿no? Entonces, sí hay espacio para mejorar en cuanto al producto, pero las limitaciones en cuanto más pueda mejorar están en función al ticket. Por eso es que se propone una vivienda incremental, ¿no? Empezando con 25 metros cuadrados y que puede ir subiendo ahora. Lo que se puede hacer con esa vivienda incremental como desarrollador inmobiliario puede ser mucho, porque yo le puedo dar un diseño que vaya a 3, 5 pisos o diferentes cosas. Y eso ya va a depender de mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, un poco para seguir con el ejemplo, llego a Piura, tengo estos 2 terrenos, ya estoy evaluando techo propio y digo, ya, tengo que definir mi producto, ¿no? Yo sé que voy a estar dentro de los márgenes 2, 3, 5 metros cuadrados más o menos porque son lo que la normativa y los costos me permiten. Pero lo que yo no sé es, por ejemplo, qué actividades en el aire libre estas personas van a estar valorando, dónde van a estudiar, trabajan en casa, son comunidad especializada como una comunidad de mototaxistas o una comunidad de agricultores, cuál es su actividad económica general, de dónde y a dónde van. Al entender esto, tú puedes plantear una urbanización no como solo módulo de vivienda, sino como toda una urbanización. Un ecosistema, ¿no? Que le permita a la persona tener más espacio de esparcimiento y de vivir una vida más feliz y más tranquila. Como desarrollador inmobiliario, si logras que tu cliente sea feliz, vas a tener un boca a boca increíble. Y aparte que la rotación es bárbara, ¿no? Y una consulta, perdóname la ignorancia en ese punto. Digamos, tú has hablado de Piura, ¿no? Piura tiene a veces extensiones grandes, ¿no? Necesariamente un ticket promedio de cuánto es un techo propio. Bueno, ahorita creo que están alrededor de los 80.000 soles. Hay rangos, ¿no? Ya. Pero hay un formato que estoy viendo alrededor de 55.000 soles más bono, ¿no? Que es ahí 84.000 soles. 84.000 soles, ¿no? Y ahí tiene que incluirle una casa. Ahí tiene que estar la casita, el lote, ¿no? O sea, tener su conexión o su conexión futura a agua, ¿no? A luz y toda la formalidad del caso, porque también el costo de la planificación y de los registros públicos y la habilitación también incide, ¿no? En el costo de la vivienda. Sí. Oye, no, qué perfecto, Fernando. Y qué bueno de que haya empresas especializadas en ver y venir con bagaje, ¿no? O sea, porque como vas viendo proyecto tras proyecto, te va enriqueciendo y eso también te permite dar una opinión acertada porque sabes o has visto lo que otros han hecho y no ha funcionado, ¿no? Entonces vas capitalizando paso a paso. No solamente vas aprendiendo, sino también hemos entendido de que no solo conocer el mercado es importante y no solo conocer la casuística específica. Nosotros nos vemos forzados también por vocación a participar en muchos espacios de discusión de las futuras normativas de la ciudad, los futuros proyectos de infraestructura de la ciudad, tanto de Lima como de provincia, ¿no? Entonces hemos participado por lo menos en las mesas de conversación de los planes urbanos de Chiclayo, hemos presenciado algunos en Trujillo, hemos presenciado los de Lima, Callao. Incluso hemos discutido con los arquitectos que están encargados de esto. Esto nos permite más o menos prever qué va a pasar a futuro, dónde va a darse o dónde va a disminuir la oferta inmobiliaria y por lo tanto dónde puede haber mayor potencial de desarrollo. Porque no solamente es un tema de arquitectura, ¿no? Sino también incluyen, por lo que veo, es un tema multidisciplinario, ¿no? Que tienen ustedes, ¿verdad? Así es, sí. O sea, ¿ustedes están conformados por qué áreas? Bueno, trabajamos temas urbanos, urbanismo, trabajamos temas de marketing, ¿no? Todo lo que es dirección de estrategia de marketing,
temas financieros, ¿no? También en lo que es importante, ¿no? Saber la parte financiera, cómo aguantar el flujo, toda la operación, ¿no? Creo que es lo más importante de un negocio inmobiliario, ¿no? Si el flujo no se sostiene, el negocio va a fracasar. Claro. Ahora, ya corresponde al desarrollador inmobiliario que el flujo también venga de la mano de un proyecto que sea atractivo. Claro. Entonces, sí, porque también depende también de la billetera de la constructora, ¿no? Yo tengo amigos que tienen constructoras y ellos prefieren más bien construir todo y recién vender al final porque le sacan un mejor precio y están sin el estrés de la venta, pueden tener esa capacidad. En cambio hay otros que tienen el terreno y necesitan el financiamiento bancario y depende, como decir, el momento, ¿no? Y entras a un fondo y el fondo te va a exigir ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces sí, uno tiene que un poquito adecuarse a las herramientas que tiene. ¿No? Y adecuarnos también a esta nueva normalidad, ¿no? De saber y tener ese estudio de la matriz de riesgos para no arriesgar más de lo debido, ¿no? Claro, una pregunta que me hicieron hace un par de años era si cuando se terminara de construir el centro comercial de ATE iba a haber un boom inmobiliario en ATE y La Molina. Y yo les decía de que no depende del centro comercial, depende más de la red vial y del tren eléctrico que se está construyendo. Entonces el centro comercial va a ser simplemente un potenciador y que claro, no sé si se vaya a dar un boom inmobiliario por la difícil accesibilidad que hay, pero ahora con la pandemia podemos pensar de que el teletrabajo podría facilitar las cosas también. Claro, sí, es que el teletrabajo ha cambiado, o sea, la nueva normalidad ha cambiado incluso el tema de las oficinas, ¿no? Acá en WeWork Ponte tenemos una flexibilidad que permite a muchas empresas pues hacer negocios sin tener que estar cuidando torres de papel. O sea, a veces tienes que tener normalmente lo que se pensaba era tener una gran oficina, ¿no? Y hacerme cargo de todo, pero hoy en día lo que es la flexibilidad y el no tener riesgos asumidos, ¿no? O sea, y eso te permite, esa flexibilidad te permite WeWork. ¿Qué te ha parecido ahora WeWork? Bueno, yo ya antes he pertenecido, de hecho, por lo menos en lo que son las salas de reuniones. Tuve unas oficinas antes de pandemia y la verdad es que ahora, después de cómo hemos ido adaptando los procesos, se nos hace innecesario tener una oficina. Entonces los espacios compartidos como este van a ser para nosotros importantes. Espacios que te permitan esa flexibilidad de cerrar negocios, ¿no? O sea, si bien es cierto, el tema del home office vino para quedarse porque hay cosas que o trabajo que puedes hacer en casa, ¿no? Pero también hay momentos que necesitas tener concentración, necesitas dónde recibir al cliente, dónde discutir ciertas cosas en equipo, porque por pantalla, pues a veces es complicado, ¿no? Sí. Entonces no es lo mismo que el garabateo, no es lo mismo que la pizarra, ¿no? Entonces, bueno, esperamos, Fernando, tenerte acá en WeWork y muy contentos de recibirte y tener un equipo humano como el tuyo, ¿no? Te agradezco mucho. No, Fernando, yo te agradezco muchísimo a ti por haber participado hoy día en WeMeet. Señores, con nosotros ha sido una gran experiencia tener a Fernando, entender un poquito lo que es la estrategia brújula y será hasta la siguiente edición. Muchas gracias.